Buenas tardes con los colegas asambleístas. Un saludo a todo el magisterio y al sector educativo que en esta mañana y tarde tiene muchas expectativas y acompaña en este debate. Eso es parte de esa responsabilidad y de esa querencia a una profesión tan humana y tan comprometida con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con el país. Un saludo entonces a su presencia y, señor presidente, me permito también reconocer que la presencia de los diferentes gremios que han expuesto acá sus puntos de vista sobre este proyecto y sobre este proceso que ha iniciado en la Asamblea con la reforma a la ley, pero que no es todo. Se necesita voluntad política, una normativa y se necesita también consensos políticos y sociales para cambiar la educación. Precisamente hacia eso aporta desde la Asamblea este proyecto de reforma. Hemos escuchado al señor ministro de Educación dotándonos a lo mejor de ese enfoque conceptual necesario, que lo acogemos, que lo coincidimos, pero que es necesario concretar en una reforma a la ley. Seguimos e intentamos seguir demandando del Ejecutivo su propuesta para reformar el sistema educativo en su integralidad. Yo quiero entonces pedir ayudarme con estos gráficos que nos van a permitir ir entendiendo el trabajo de la comisión, que no es un trabajo acabado, que no es un trabajo que excluye, que no es un trabajo que cierra puertas, más bien que es un trabajo que lo que pretende es poner al debate temas estructurales de la educación en el país. Por eso es que yo quiero reiterar, analizando la importancia que tiene la educación en la sociedad, coincidir inclusive con algunos criterios de todos los que hasta aquí han intervenido, porque para nosotros estas intervenciones son las que van a marcar inclusive y deberían marcar la pauta y el debate en el pleno de esta Asamblea a través de sus representantes. ¿Cómo no entender entonces de que el avance y progreso de las personas y de las sociedades radican fundamentalmente en la educación? Entendiendo ese avance y progreso en las personas respecto de su formación individual, de su calidad de vida y entendiendo también el aporte y la importancia de la sociedad, porque mientras más educada es una sociedad, vamos a tener mejores resultados en esa correlación positiva que debe haber entre el desarrollo de un país y las fortalezas de un sistema educativo. ¿Cómo no comprender que la educación posibilita una mejor convivencia democrática? Y debería ser entonces desde ese hecho y desde ese enfoque el que nos aprestemos a evaluar un sistema educativo y propongamos mejorarlo, fortalecerlo, potenciarlo. ¿Cómo no entender que la educación impulsa la movilidad social, genera empleo, pero también genera condiciones culturales diferentes de una población, permite alcanzar mejores niveles de vida, permite alcanzar calidad de vida? Y esto no está exento también que desde la educación permite un crecimiento económico, desarrolla y fortalece competencias sociales, productivas, fortalece capacidades políticas de los actores de una sociedad, impulsa la evolución justamente de la ciencia, de la tecnología, de la creatividad, de la innovación, que en otros aspectos se habla mucho y se refiere a estas categorías. Contribuye a fortalecer las relaciones interculturales de una sociedad diversa. En definitiva, la importancia de la educación no debería estar en discusión y debería ser el punto de partida y de consenso entre el organismo rector de la política pública educativa, como es el Ministerio, como representante de un gobierno en este sector, como también con esos actores directos y también la propia sociedad.
Por eso, señor presidente, permítame decir que la comisión lo que ha hecho fundamentalmente es evaluar el Sistema Nacional de Educación en lo que ha sido posible a partir de datos y de información que nos ha permitido tener algunas evidencias. Me voy a referir básicamente a los problemas críticos en el ámbito estudiantil, en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la gestión y en el ámbito de la comunidad educativa, para coincidir nuevamente con el señor ministro de que el sistema de educación necesita un nuevo modelo educativo y un nuevo modelo de gestión educativa. Y por eso es que en el ámbito estudiantil no hemos dejado de señalar problemas de la coyuntura, pero que también tienen su origen estructural. Nos referimos a la violencia en todas las formas, y en especial la violencia sexual y psicológica que puede estar, y como se ha demostrado inclusive con una investigación que hizo la propia Asamblea, de que en el sistema educativo también se expresa, pero se expresa como esa película o ese reflejo de una sociedad que vive un ambiente y un escenario de violencia. En el ámbito estudiantil constatamos la dificultad en los procesos de inclusión, el rezago escolar, la educación inconclusa, que cifras, compañeros asambleístas, dan cuenta de que 5 millones de ecuatorianos estarían siendo parte de estos números de analfabetismo, de rezago escolar, de educación inconclusa, de abandono de las aulas y de sus procesos educativos. ¿Cómo no dar cuenta entonces de que hay problemas en el tránsito de nuestros estudiantes desde el bachillerato al sistema de educación superior? Por lo tanto, tenemos que pasar desde el nuevo enfoque conceptual del sistema educativo también a afrontar estas realidades. Y eso esperamos realmente, propuestas desde el propio Ministerio Rector que den cuenta de cómo afrontar estas realidades desde la norma y obviamente también desde la política pública que está en sus manos. En el ámbito de la docencia, docentes desmotivados, con sobrecarga de trabajo, con poca valoración social y profesional. No se puede tapar con un dedo el hecho de que existen procesos de recategorización suspendidos por falta de recursos o por un sistema engorroso y burocrático que no ha culminado justamente procesos de recategorización y procesos de concursos de merecimientos. Falta de capacitación, la ubicación escalafonaria inconclusa, problemas en esta recategorización, vulneración de derechos en materia de remuneraciones, pero también la judicialización de los problemas y los conflictos internos que se dan en las unidades educativas. En definitiva, en el ámbito de la gestión se identifica un problema de la centralidad, de la orientada a asuntos administrativos más que los asuntos pedagógicos. Y esto saben de qué estamos hablando los maestros, porque nosotros hemos recogido sus demandas. Acá no estamos haciendo lo que un asambleísta o dos asambleístas, como se pretende confundir a la ciudadanía y a la opinión pública. Que aquí el tema de la educación o el tema de la ley se trataría de dos asambleístas que quieren inclusive utilizar a todo un pleno para producir retrocesos en derechos o para violar la Constitución. Aquí está un documento que de manera irresponsable no se revela al menos la capacidad de propuesta de señalar los problemas de la educación en su integralidad. Aquí está entonces identificado una débil coordinación entre los sectores que trabajan en los procesos educativos, entre el Mineduc, entre el Ministerio de Inclusión, entre el Ministerio de Cultura, entre el Ministerio de Salud. En el ámbito de la comunidad educativa, ya se lo decía acá, bajos niveles de corresponsabilidad en los actores educativos, autoridades, personal técnico, padres de familia, instancias de gestión local, como los propios gobiernos descentralizados.
los DESES sin personal suficiente para atender necesidades fundamentales de los estudiantes, no DESES, como se ha afirmado acá de manera falsa, errónea y premeditada para hacer daño. Precisamente que los DESES son los que tienen facultades para sancionar a maestros. Jamás podríamos hacer una comisión que está integrada con los diferentes sectores y tener tales intenciones. Por lo tanto, convocar a estos actores para que estos problemas tengan salida a través de la ley en parte, pero a través de la voluntad política y a través de lo que en las posteriores exposiciones daremos cuenta de la necesidad de financiamiento con prioridad y con la suficiente, diría yo, amplitud para cubrir las demandas del sistema educativo. Vamos entonces a plantear básicamente en este cuadro lo que contempla esta reforma. Ya mis compañeros asambleístas que integran la comisión van a desarrollarlo y van a dar cuenta y ser testigos del carácter y de la amplitud democrática que ha tenido esta comisión y que está consciente precisamente que lo incorporado en este primer debate es apenas una parte. Falta profundizar aspectos centrales que también terminaré señalando. ¿Cómo no en función de una prelación de importancia, sino para numerar los aspectos que contemple la reforma? Desarrollar capacidades y competencias y la necesidad de hacer adaptaciones en la modalidad de educación y del bachillerato. Entendemos que el bachillerato general unificado, así se lo ha planteado en la comisión, debe ser evaluado inclusive los resultados y sus impactos. Sin embargo, estamos ya planteando algunas reformas o modalidades que puede tener el bachillerato en concreto. La articulación interinstitucional para el proceso educativo, garantizar la inclusión de todas las personas en el sistema. Aquí teníamos la señora Noemí Trejo, que daba cuenta de que hay que dar ese salto de lo que significa integrarles a las personas con discapacidad al aula, pero no realmente en una educación inclusiva, que les incluya con sus capacidades, con una adaptación curricular, con generar capacidades del sistema para que las personas con discapacidad tengan iguales condiciones. Tenemos entonces una reforma que establece mecanismos de protección ante riesgos naturales, ante riesgos antrópicos, pero fundamentalmente ante riesgos psicosociales, que son los que están demandando. Hablemos, por ejemplo, de lo que significa el embarazo de nuestras adolescentes, de lo que significa la adicción a las drogas, de lo que significa la violencia sexual. Y para eso no estamos planteando persecución ni mecanismos punitivos. Estamos planteando generar una cultura de paz frente a la violencia fundamentada en esta visión de derechos humanos y de protección de derechos, de corresponsabilizar a todos los actores que la comunidad educativa tiene que ser parte del hecho educativo y parte de esa protección. La principal tarea en la protección de derechos frente a la violencia debe ser la prevención. Y no solamente esa violencia contra nuestros niños, estamos hablando con un enfoque integral. Violencia contra la comunidad educativa, en donde también ahí tenemos el magisterio y docentes con derechos y autoridades en igual sentido. Garantizar la sostenibilidad financiera, estoy en el punto 7. Tiene un minuto, señora asambleísta. Son 8. Es precisamente lo que hubiéramos querido escuchar del señor ministro, porque pasa tener respuestas concretas frente a un modelo educativo que tiene que ser garantizado con ese enfoque de derechos por un Estado que tiene que, de acuerdo a la Constitución, garantizar precisamente una gratuidad de educación pública y de calidad. Entonces necesitamos saber cuál va a ser la sostenibilidad financiera del sistema cuando tenemos maestros jubilados que no han sido pagados en cuanto al incentivo, cuando tenemos maestros comunitarios que no se pagan las glosas en el seguro, cuando tenemos reclasificación administrativa pendiente, unos
empleados administrativos del sector educativo ganando $527 y otros realmente ya clasificados. Cuando tenemos una recategorización y procesos suspendidos, un minuto, Presidenta, de recategorización. Cuando tenemos una propuesta que lo estamos haciendo nosotros, desde la Asamblea, de poner un mínimo para el escalafón del magisterio que equivalga a 2,5 salarios básicos unificados. Esto tiene que tomar decisiones del Ejecutivo. Esto es la revalorización docente en lo profesional, en sus remuneraciones, una revalorización social en las relaciones de autoridad padres de familia. En definitiva, señora Presidenta, yo quiero decir simplemente que hay 5 aspectos que se encuentran pendientes aún para el segundo debate y que quisiéramos proponer a la propia sala asuman también el debate en estos aspectos. Me refiero, por ejemplo, ¿qué pasa con consolidar un sistema intercultural inclusivo y equitativo? ¿Cómo desde la educación vamos a aportar a construir ese Estado plurinacional? Nada dice todavía este proyecto de ley. ¿Cómo vamos a fortalecer el acceso a la educación superior desde un perfil de salida desde el bachillerato? ¿Cómo vamos entonces a revisar ese modelo de gestión y cómo vamos a replantear el modelo educativo? La respuesta está básicamente en convocar a este diálogo, pero a concretar respuestas a problemas que asfixian en este momento el modelo educativo y que da cuenta de saber y tener respuestas desde la política pública, desde la norma, pero también desde la responsabilidad de cumplir con una Constitución, con una educación fiscal de calidad, gratuita, que garantice educación para todos y para toda la vida, porque en eso estamos y en eso coincidimos. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, señora asambleísta.